Hola amigas y amigos, tenemos nuevamente en Trinchera Libre a don Reinaldo Trinidad, director de la revista Agronoticias, acreditada revista sobre el agro peruano, con quien vamos a dialogar sobre la situación del agro, los conflictos mineros y la vinculación entre uno y el otro. Reinaldo, la pregunta es la siguiente. En un estudio que hemos hecho en el Consejo por la Paz, hemos descubierto, en realidad no descubierto, hemos llegado a una conclusión muy clara. De los 13 departamentos mineros más importantes del Perú, hay 5 en los cuales el promedio de pobreza crítica y pobreza extrema está en el orden del 53%. Quiere decir que en departamentos como Cajamarca, Cusco, Pasco, Puno y Huancavelica, más de la mitad de la población, o sea, unos 2.250.000 peruanos, viven en estado de pobreza. Esto quiere decir que solamente los entornos de pobreza agrícola que circundan a los enclaves de riqueza minera se benefician en forma directa y que en consecuencia no hay una buena distribución del canon, pero sobre todo, y aquí viene el tema central para usted, que la agricultura no es una fuente posible de distribución de riqueza en el Perú. No, creo que hay que mirar así. Primero, el agro en el Perú tiene 10.000 años de historia. Si algún lugar ocupa el Perú en la historia universal, es por el hecho de haber desarrollado la civilización agraria más espléndida de su tiempo en el mundo antiguo, sin conocer la rueda, sin conocer la escritura, sin conocer la pólvora, en un medio naturalmente poco apto para el agro. Solo el 6% del territorio peruano es apto para la agricultura. Sin embargo, repito, en la historia universal del Perú, junto con Egipto, ocupa esos lugares de primacía. 10.000 años de historia. En el caso de la minería, por lo menos comercialmente, se remonta a medio siglo. La diferencia entre una actividad se nota claramente en lo que han dejado estas dos actividades. Por un lado, mientras nosotros tenemos, por ejemplo, en el Valle Sagrado de los Incas, tenemos la supervivencia de los andenes de Písaco, tenemos al maíz blanco gigante, a las papas nativas, al aguaymanto. En cambio, en zonas como Cerro de Pasco y La Oroya, lo único que ha habido es devastación ambiental y empobrecimiento de la gente, inclusive empobrecimiento criminal. Esa es la vieja historia de la minería irresponsable. Pero ahora, en el Perú moderno, sin duda, gracias a la tecnología, pero también a la responsabilidad de las compañías formales, hay minería responsable. Y el mejor ejemplo... Pero Renato, la pregunta va a lo siguiente. Sí. Por ejemplo, en el caso de Cajamarca, ¿ya? La mina Yanacocha reclama que ha beneficiado a cerca de 10.000 pobladores que no son mineros, que son agrarios, que ha incrementado los pastizales en 1.000 hectáreas, que en la zona de influencia de ellos la producción lechera se ha duplicado. O sea que hay una serie de beneficios, pero esos beneficios en un escenario en donde hay 1.400.000 pobladores en Cajamarca, beneficiar a 10.000 es simplemente decirle a los otros, oiga señores, yo soy un privilegiado. Claro, a un 1%. Yo pertenezco al 1% privilegiado en contexto en el que de ese 99%, más del 50% vive en pobreza. ¿Por qué ocurre eso? No, lo que ocurre, estamos hablando de la minería, de la nueva minería estamos hablando. Yo no hablo de la minería, hablo de porque Cajamarca es un departamento agrícola. Bueno, el agro comenzó a empobrecerse a partir de los años 50, cuando el Estado permite la competencia desleal de las importaciones subsidiadas en el exterior. En este sentido, recuerdo que Cajamarca era el tercer productor nacional, productor de trigo, después de Cajamarca y después de Ancash y el Cusco. Ahora Cajamarca no produce trigo ni para el consumo rural. ¿Por qué? Porque la importación de trigo subsidiado, o sea, con precio falso, destruyó esa producción. Voy a eso, o sea, el tema es así. No es que la minera Yanacocha o cualquiera otra de las minas que se puedan desarrollar en Cajamarca van a resolver el problema de 1.400.000 pobladores, ni tampoco que las diferentes mineras que están en estas 5 regiones del Perú van a resolver los problemas
de distribución de riqueza, claro, de sus 4 millones. Necesitamos impulsar la agricultura, ¿no es cierto? ¿Por sí. qué se ha quedado la agricultura y por qué hay esta dependencia en la minería que al final de cuentas, desde el punto de vista social, es un fracaso? Claro. Yo creo que el gran responsable es el Estado y particularmente los poderes ejecutivo y legislativo de los distintos tiempos. Primero, la minería, como cualquier otra actividad, genera recursos, pero ¿quién los debe redistribuir y quién los debe aplicar eficientemente? El gobierno. Pero nosotros vemos que, por ejemplo, yo vengo de un departamento privilegiado por los ingresos de cano minero, que es Ancash. Y 32% de pobreza. Claro, y hay con millones una de necesidad millones inmensa que no se invierte. Así es. Y Primero tenemos un gobierno 25% del ineficiente, presupuesto. tenemos un gobierno ineficiente y corrupto, pero también tenemos una tecnocracia enquistada en Lima que ha puesto reglas que la burocracia no tan preparada de provincias no puede faltar, el famoso SNIC, ¿no? Entonces acá se necesita de un esfuerzo que los limeños se provincialicen un poco y se ruralicen para entender, y a la vez los que están allá aprender que hay que cumplir las reglas de Lima, pero funcionar desde la visión de un lado es imposible, y eso es, hay dinero pero que no se invierte, hay necesidades. Ahora, creo que la responsabilidad fundamental es del Estado. Yo le entiendo, por ejemplo, en el caso Conga, de que la función de la empresa ha cumplido las reglas que le ha puesto el Estado. Por ejemplo, respecto al desagüe de las lagunas. Pero, Reinaldo, ese es un debate minero. Ya. Yo lo que quiero es enfocarnos en el tema agrícola. O sea, ya sabemos, además hay 2 estudios medioambientales en contradicción el uno con el otro. Exacto. ¿Qué intereses oscuros se pueden estar corriendo por debajo de esas aguas? Ya. ¿Cómo hacemos para que en estos departamentos mineros, se les llama mineros por la producción minera, pero que en la práctica son agrícolas, la agricultura, cuál es la receta para que la agricultura se desarrolle y para que eliminemos la pobreza en esos departamentos? Doctor, muy simple, y usted es abogado o es un destacado jurista. El artículo, primero, ¿la Constitución está para cumplirse o no? ¿Se debe cumplir o no? ¿Quién debe dar el ejemplo de cumplimiento? El gobierno. Artículo 88 del Estado dice, el Estado apoya preferentemente al desarrollo agrario. Acá tenemos un cuadrito que hemos publicado en la edición 33 aniversario de Agronoticias, que acaba de salir, un cuadro de lo que dedica Puno, de lo que dedica Cajamarca y lo dedica Ica al agro. ¿Saben los porcentajes en estos departamentos que tienen tanta necesidad? En términos generales, el Estado peruano invierte en el sector agrario el 0,5% del Producto Bruto Interno o el 2% del presupuesto público. ¿Y cuál es la población rural? 26%, que aporta el 70% de los alimentos que consumimos todos los peruanos. Entonces, ¿qué proporción hay entre 0,5% del PBI o 2%? Ninguna. Y algo más, de ese 2% del presupuesto, el 95% se queda, perdón, 85% se queda en la ciudad para pagar a burocracia urbana. Entonces, este asunto hay que corregirlo, de modo que yo, sin mucho paternalismo, ¿qué es lo que haría en el campo? Primero, hacer que se cumpla la Constitución. Segundo, defender a la producción nacional eficiente frente a la competencia externa desleal. Y luego meterle dinero al banco para que me financien, no para que me regale. Yo no estoy de acuerdo con los subsidios y otras dádivas porque primero crean conformismo, segundo que no alcanzan a nadie, no alcanzan a todos los que merecen, y segundo son irrecuperables. Yo estoy, por ejemplo, contra el programa Juntos, y yo creo que ese es un programa que debería corregirse. De modo que no es responsabilidad de las mineras. Las mineras quizás tengan que mejorar mucho su responsabilidad ambiental y social, pero es fundamentalmente lo que tiene que cambiar es el Estado. Sí, Reinaldo, creo que nos están señalando que se nos va el tiempo, pero ha sido muy claro, y ese es un tema que a mí me parece que se ha soslayado totalmente. Que cumplan las mineras,
que no se comercie con los estudios medioambientales, Claro. que en el otro extremo no se juegue políticamente con el destino de nuestros compatriotas. Sin duda. Pero fundamental y esencialmente que se desarrolle el agro en un país agrario como el nuestro. Exacto. Y poco, muy poco se está haciendo. Y pueden decir yo soy un campesino disfrazado de periodista, pero no es su caso. Usted, yo sé que está trabajando en la promoción de la quinoa Hace 25 años. hace 25 años y todavía para muchos considerado como una comida de indios, pero usted sabe que el futuro está ahí. Así es. Y sin embargo el Estado No ha hecho nada. no ha tomado no le ha dado el impulso que merece este cultivo, y dicho sea de paso, el próximo año, espero que el próximo año se despierte, ¿no? El próximo año es el año internacional de la quinoa. Así es. Y no estamos preparados, cuando Puno podría ser una mina inmensa de quinoa, Así es. inagotable. De modo que, doctor, compartimos plenamente. Muchas gracias por su gentileza. A usted, Renato, como siempre, muy agradecido, y bueno, le tomo la palabra para seguirnos reuniendo en cámaras y difundiendo estas cosas que son importantes, ¿no? Y con ustedes, amigas y amigos, nos vemos como de costumbre este lunes a las 11 de la noche, siempre en Trinchera Libre.